Hola, hola amigos aventureros, ¿cómo están? Me escapé, cambié la rutina, dejé la moto guardada y me vine para Cartagena de Indias, aquí en Colombia. Me encuentro en la Plaza del Reloj, lugar histórico. Vamos a recorrer por dentro la ciudad amurallada, así que acompáñenme. Y es que esta es una ciudad, amigos, que cada esquina cuenta una historia y que cada calle está llena de magia. Así que prepárense para descubrir este increíble lugar. ¡Arrancamos! Algo que me estaba llamando la atención es que de algunas estructuras podemos notar construcción de arrecife, piedra de arrecife, igual que como habíamos visto en República Dominicana. Usaron el mismo material, que era el material que tenían a la mano, arrecife. Hicieron estas columnas tan interesantes, tan llamativas. La verdad es que lamentablemente en Costa Rica no tenemos infraestructura colonial como quisiéramos, pero la verdad es que es muy bonito ver estas obras patrimoniales de la humanidad. De hecho, UNESCO hizo patrimonio, declaró patrimonio de la humanidad Cartagena en los años 80, porque la verdad es que esto es un tesoro, así como La Habana Antigua, como Santo Domingo, la parte histórica. Cartagena es una de las ciudades mejor preservadas de esas épocas coloniales que teníamos. Y bueno, aquí dejando la marca de aventura en Cartagena, la verdad, frente a esta catedral preciosísima. Y es que esta es una zona increíble. La historia por acá abunda, y eso es algo que, bueno, para mí, que soy fanático de lo que es todo lo que tiene que ver con historia, pues me encanta. Y como en Costa Rica no tenemos esto, para mí es muy llamativo. Y vean qué belleza estos balcones con estas flores. La verdad es que por todo lado se ve esto y es pura magia. La verdad es muy bonito, muy espectacular de disfrutar, de ver esos colores, esa música, ese ambiente tan alegre que desprende esta hermosa ciudad. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Y amigos, es que caminar por acá de verdad es que es impresionante. Cada rincón está lleno de vida. Estas casas coloniales, esos colores, estos artes tan bonitos. Vean qué pinturas tan hermosas las que tenemos por acá. La verdad es que caminar por el centro histórico de Cartagena es precioso. Es como viajar en el tiempo. Aquí uno puede de verdad sentirse esa mezcla de historia y modernidad con estos artistas callejeros y estos vendedores por todo lado que abundan, ¿verdad? Y el bullicio de la gente, la verdad me impresionó, es muy bonita. Y bueno, recordar que fui en época navideña y esta decoración pues también ayuda a que el ambiente sea más bonito, más alegre, y de noche, bueno, se van a impresionar. La verdad es que es muy bonita la vista que tiene esta hermosa ciudad. Se podrán imaginar cuántas historias tienen estas puertas, estos llavines, por así decirlo. La verdad no sé cómo se dice. Y es que Cartagena pues se fundó allá por el año 1533 y está ubicada en la costa caribeña de Colombia, anteriormente llamada la ciudad amurallada, porque efectivamente se encuentra amurallada. Y bueno, algo particular son las palenqueras, que son estas mujeres con estos vestidos coloridos y frutas en la cabeza. La verdad es que es un símbolo de la cultura afrocolombiana. Importante, vean, KFC, y no se pierde, igual que Antigua, es prácticamente exactamente el mismo concepto. Los negocios pueden coexistir con la arquitectura, con el diseño de la ciudad, sin afectar a la misma. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Seguimos explorando Cartagena, aquí todavía pegadito de la gripe. La verdad es que tengo una suerte. Cuando fui a República Dominicana iba enfermo y en Cartagena me enfermé en Cartagena. O sea, una suerte única, pero conociendo este hermoso lugar.
Me recuerda un poco a la antigua Habana, con esas casas sin construcción. Obviamente aquí están más cuidadas, mejor mantenidas, entonces se ve muy bonito este barrio histórico, tan bonito. Este es el barrio de Getsemaní. Y bueno, como dije, nuestro recorrido no podría estar completo en Cartagena si no visitamos el barrio de Getsemaní, uno de los barrios más auténticos y vibrantes de la ciudad. La verdad es que me encantó. Este lugar combina historia, arte y energía única que te invita a explorar cada rincón. Getsemaní es conocido por su arte callejero. Los murales que decoran sus calles cuentan una historia. La verdad es que existe de todo aquí: resistencia, cultura, tradición. Es como caminar por una galería de arte abierta al aire libre. La verdad me impresionó muchísimo. Por todas las calles hay arte, hay invitación para que te tomes una foto, un selfie. La verdad es que vale la pena acá. Y el corazón del barrio está en la Plaza Trinidad, que es el punto de encuentro de toda esta comunidad tan hermosa. Impresionado. Sí, la cantidad de turistas también era muchísima, pero es que merece toda la atención este hermoso lugar. Definitivamente me robó el corazón y me hizo sentir muy feliz de estar en un lugar tan auténtico y cultural como este barrio Getsemaní en Cartagena. Al fondo se ve el castillo de San Felipe, creo que es. Me encantó este puente tan colorido, tan bonito, que comunica, por así digámosle, el barrio antiguo con los barrios ya modernos de la ciudad. La verdad, muy bonito la vista, y al fondo el castillo de San Felipe. Y aquí tenemos los distintivos baluartes, que bueno, así se ven por dentro. Y vean qué vista más bella de la ciudad moderna de Cartagena. La verdad, muy impresionado de los rascacielos que tienen, de los edificios. Y también de la bahía donde están este montón de yates. La verdad, muy bonito, me encantó y muy fresco estar por acá. Y el contraste de la ciudad es que estamos acá en esta parte del barrio Getsemaní que fue amurallada, y al frente tenemos la bahía, al fondo está el castillo que tal vez no creo que se aprecie, y acá tenemos la parte moderna con los yates de la ciudad. La verdad es que ha sido algo muy bonito de conocer. Están acá los edificios de la parte moderna. La verdad es que me ha impresionado muchísimo. Cartagena está muy linda. Estos días que llevamos por acá conociendo, recorriendo los barrios, la parte histórica, es muy lindo, muy rico. Vale la pena pues hacerlo, y pues invitarlos a que se den una vuelta por acá en Cartagena, Colombia. Amigos, vamos a conocer el castillo de San Felipe, muy fuerte para los que conocen Cuba, La Habana, al fuerte del Morro, creo que si no me equivoco se llama así. Hace casi 10 años conocí La Habana y sí es muy similar, la verdad muy interesante. Vamos a disfrutarlo y conocerlo por dentro. Después de un ligero tiempo ahí de espera en la taquilla para que nos dejaran entrar, por cierto, nosotros compramos las entradas vía web para más facilidad. Ahora sí, estamos en la emblemática estrella de Cartagena, que es sin duda el castillo de San Felipe de Barajas. Este impresionante fuerte, construido en el año 1657, es una verdadera joya de la ingeniería militar de la época colonial. Se ubica estratégicamente en la colina de San Lorenzo, que permitía proteger la ciudad de los constantes ataques de piratas y de enemigos, como recordamos en el video que había hecho de Santo Domingo. Pues sucedía exactamente lo mismo, una zona protegida, ¿verdad?, por la cantidad de ataques de piratas. Y bueno, aquí estamos entrando a uno de estos túneles que en este caso, este en especial, se utilizó para servicios sanitarios. Sin embargo, este otro es un pasadizo para cruzar de lado a lado, y la verdad es que es muy estrecho, muy oscuro, pero muy impresionante. Y definitivamente esa bandera de Colombia ahí hace que sea una postal perfecta, y que valía la pena ir hasta la cumbre de este hermoso castillo para disfrutar de la vista y poder tener un panorama más amplio, más grande de todo lo que es Cartagena. Definitivamente una ciudad moderna, turística, histórica
y preciosa. Eso sí, hace demasiada calor, estamos a 35 grados aproximadamente, es muy fuerte, y eso que hay brisa y que el sol no está completamente abierto, digamos, hay nubes que refrescan un poquito, pero aún así la temperatura es muy fuerte. Desde el punto más alto del castillo tenemos al fondo la ciudad moderna, la ciudad amurallada, y también hay otros edificios modernos relativamente. Bueno, aquí estamos desde el punto más alto, por así decirlo, de este castillo. Felipe es solo una de las muchas razones para enamorarse de Cartagena. Su historia, cultura y arquitectura lo convierte en un destino único y definitivamente obligatorio para visitar. Si te gusta este recorrido, dale like, suscríbete y acompáñame en muchas más aventuras. Y bueno amigos, con esta vista espectacular del castillo, espero de verdad les haya gustado esto por el recorrido histórico que hemos hecho de la ciudad de Cartagena. Ahora vamos a ver un poquito de la vida nocturna de Cartagena, un poquito de lo que se ve por las calles más que todo, y conocerla y pasarla súper bien. Y bueno, despidiéndonos de Cartagena con esta vista del castillo, pasamos a hacer una pequeña membranza de lo que es la vida nocturna, que en sí es muy ajetreada, hay demasiadas cosas que hacer. Por ejemplo, una noche fuimos a este centro comercial que anteriormente era una plaza de toros, y a las 6 de la tarde, si no me equivoco, tienen un juego de luces con música de artistas conocidos, que por obvias razones, por el copyright, pues no puedo ponerlo, entonces tuve que mutearlo por acá. Pero la verdad muy bonito, muy interesante, vale la pena, ojalá con niños, ellos se divierten muchísimo. Y bueno, aparte el centro comercial es muy bonito, vale la pena visitar y pues compartir con la familia estos shows tan bonitos que hacen diariamente. Y ya en sí, hacia la ciudad, pues podemos mostrar un poquito de lo que es la ajetreada vida nocturna de Cartagena. En sí, las calles pasan llenas a toda hora, a cada instante. Es como estamos en época navideña, la verdad es que son muchísimas las luces, la decoración que pues podemos ver en parques, en avenidas, y eso hace que sea muy pintoresco, muy bonito la vida. Y pues pasarla por acá súper bien, tranquilo en Cartagena, es un placer que tuve de vivir y disfrutar, y bueno, querer compartirlo con ustedes también. Y bueno amigos, de verdad espero que les haya gustado este pequeño video que hice sobre la ciudad de Cartagena, este recorrido histórico por así decirlo. Y bueno, desde ya invitarlos para el próximo video que va a ser en Bogotá. Y bueno, sin más, me despido, espero de verdad les haya gustado y nos vemos en una próxima aventura. Recuerden darle like, suscribirse y comentar.